Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Me alegra sobremanera volverme a encontrar con ustedes, mis estudiantes, muchos de los cuales son ya de varios años. Estamos en un tema muy interesante que es la cultura en el Antiguo Testamento. Casi siempre este tema se aborda desde una perspectiva más histórica y gramatical, donde vamos diciendo qué significa los cuernos, qué significaba las costumbres, las tradiciones, los valores, ya sean judías, israelitas o de los pueblos que habitaron en la época, a ver si eso nos ayuda. Sin embargo, nosotros estamos haciendo un esfuerzo totalmente diferente para entender realmente qué es la cultura, de dónde viene y cuál es la cultura del Antiguo Testamento que Dios dejó en su palabra para que nosotros anduviéramos en ella. Entonces, entendiendo estas cosas y antes de comenzar y continuar con la clase, vamos a pedirle a nuestro presbítero Jairo Mancipe que nos ponga en las manos de nuestro Dios y oremos. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias por cada día que nos das y por momentos especiales que podemos dedicar para que tú nos hables de tu palabra, de tu plan y de, Señor, el desarrollo de este plan en la historia. Historia que vamos a conocer a través de los relatos que has dejado en tu palabra y, Señor, tal vez a través de nuestra vida misma, conociendo, Señor, que es el mismo contexto y la misma intención que tú tienes tanto para tu pueblo en el Antiguo Testamento como para nosotros el día de hoy. Señor, permite que cada uno de los que se congregan alrededor de esta clase puedan entender, podamos ser iluminados con tu palabra y, Señor, vivir conforme a tu voluntad. En tus manos está esta clase, la vida de cada uno de los que están presentes, los que se conectan en diferido y pues la vida del pastor Juan José que, Señor, ilumínalo también para que sea un buen expositor de tu palabra y ojalá y sea entendida por cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, yo quiero partir y recordar algunas cosas. ¿Qué es cultura? La cultura es definida como un conjunto de valores, creencias, costumbres, tradiciones y prácticas que caracterizan una sociedad o grupo humano en particular. Si nosotros comprendemos esto, yo quiero que ustedes comprendan también que Dios en su palabra nos dejó la cultura del reino de los cielos. Eso debe ser claro para nosotros. ¿Qué significa? Que las épocas pueden pasar. ¿Qué significa más? Que la tecnología puede cambiar. Si cambia la tecnología, cambiarán nuestras creencias, cambiarán nuestros valores. Es algo que yo quiero llamar su atención. Cambiarán nuestras costumbres, nuestras prácticas. La sociedad o el grupo humano que habitó en la antigüedad, que habitó en los tiempos de Jesús y que habitó en nuestros tiempos o que habita en nuestros tiempos, ¿es otro? En términos pragmáticos y generales, tenemos que decir que no. Siempre ha estado el grupo de los que creen en Dios y dependen de Dios y son familia de Dios. Y está el otro grupo, con los cuales posiblemente nuestro sentido común nos llama la atención y nos dice, oye, ellos son muy parecidos a nosotros o nosotros muy parecidos a ellos. Sin embargo, a lo largo de nuestras clases hemos tenido que definir algunas cosas importantes, que Dios trajo su disciplina, su ira sobre este mundo, manifestando que la cultura del reino se expresa por lo menos en las tres instituciones que nosotros vemos, el hogar, la iglesia y el Estado, entendiendo que todas ellas están bajo el gobierno de Dios. Si nosotros entendemos esto, mis amados hermanos, tenemos que considerar seriamente nuestra cristiandad y si realmente nosotros somos cristianos.
si realmente nosotros estamos bajo el gobierno de Dios. Y nosotros tenemos que considerar algo que es hermoso y bonito en ese sentido, que Dios no nos ha dejado por fuera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dios puso al hombre, al ser humano, para revelar su reino en medio de tres instituciones: el hogar, la iglesia y la nación. En estas tres instituciones se debe manifestar una relación verdadera, diaria, y la adoración. Los miembros del reino de Dios, la familia de Dios, tienen vidas particulares y personales, llamados a un tiempo de adoración especial y litúrgica y cúltica. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros hace 8 días hablamos del hogar. Dios es el que da el esposo, Dios es el que da la esposa. Dios a muchos hogares bendice con hijos, a otros no. Hay otros que no se casan, pero todos viven en algún lugar, pero todos están estrechamente relacionados con el gobierno de Dios y tienen un propósito. Ese propósito es esa relación con el Dios verdadero y la adoración. De esta manera, mis amados hermanos, nosotros tenemos que comprender que casi nuestra conclusión final sería: hasta que el día que vamos a morir, estamos llamados a adorar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Aportes? No, pastor, que es el mismo, o sea, nosotros es el mismo, a pesar de que la tecnología, los tiempos parece que cambian, Presbítero, ¿pudiera hablar un poquito más claro que no lo escucho? a pesar de que la tecnología, los tiempos o los lugares del mundo cambian, el principio es el mismo, ¿no? Ok, es verdad. Fíjense que algo es interesante. Cuando se escribió Deuteronomio 6, se escribió en pieles de animales. Luego se escribió en papel, o en pergaminos, perdón. Luego en papel, luego en libros. Hoy tenemos tecnología, pero el Señor siempre dice: enseña mi palabra. Hoy tuve la grata oportunidad de hablar con una pareja de recién casados, de esposos, y dicen: nuestra vida está cambiando desde que dejamos escuchar música del mundo, desde que dejamos de dedicar tiempo al mundo, de dedicarnos a la oración, a tener lectura de la palabra y hacer un firme propósito de consagrarnos al Señor. Entonces, yo quisiera que nosotros nos hiciéramos la pregunta: ¿por qué tal vez los nuevos en ese orden de ideas tienen estos desafíos y nosotros, los viejos, hemos abandonado? Porque muchos de nosotros hemos abandonado esto. La razón de los hogares no ha cambiado desde la antigüedad: instruir al niño en el camino. Si es así o no es así, que los matrimonios sean santificados, que nosotros cada día podamos conocer y vivir para el Señor. Usted sabe que esas son de las cosas que más marcan nuestras vidas. Hoy nos toca hablar de la adoración, porque con nosotros, cuando hablamos de la institución de la iglesia, no estamos hablando de la familia de Dios ni del reino de Dios, sino de la adoración. Y desde Génesis, el hombre fue ordenado y enseñado para vivir
bajo la dirección de Dios y adorar en una relación permanente. Recuerden que el capítulo 1 nos habla de la creación de Dios y el capítulo 2 ¿de qué nos habla? ¿Algún voluntario que esté escuchando sabiamente y atentamente? Sí, pastor, estamos escuchando, pero estamos echando cabeza. Que fue, creo que es parte de creo que es la parte donde Dios termina la creación y luego empieza a hablar con el tema del pecado o algo así. Ok, Natalie, el pecado entra hasta el capítulo 3. Sí, señor. El capítulo 2 hace un ejercicio diferente. Carlitos, te escucho. Y Alice, te escucho. El hombre en el huerto del Edén, pastor, el 2. Sí. Y el 3 habla de la descendencia del hombre. Estamos hablando del 2 nada más, pero quiero que hagamos un ejercicio. Alice, cuéntanos. En el capítulo 2 ya nos habla de la composición de la familia, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Nos habla también de que el Señor plantó un huerto. Ok. Miren, yo quiero que consideremos y aprendamos algo. En la escritura no existen las casualidades. Las reiteraciones tienen siempre un propósito de aprendizaje y de enseñanza para nosotros. Capítulo 1 nos da el detalle de la creación y Dios pone al hombre en el huerto del Edén para que sea su virrey, para que señoree. Sí, la relación que nosotros vemos es una relación de vasallaje. Sin embargo, cuando nosotros vemos el capítulo 2 de Génesis, pasa algo extraordinario, algo totalmente maravilloso. Retoma, pero retoma con un énfasis. ¿Saben cuál es el énfasis que retoma? Diciendo, acá lo importante es el plan que voy a desarrollar yo. Pero para entender este plan, todo comienza en el día séptimo de Dios y en el primer día del hombre. Hay tres cosas muy importantes en el capítulo 2. Miren, voy a leer los tres primeros versículos. Dice la palabra del Señor. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Eso nos deja claro. Este es el recuento del capítulo 1. Dice, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había, porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El primer día del hombre es el primer día de su adoración, pero es el séptimo día de Dios. ¿A dónde yo quiero ir? ¿Cuál es la relevancia? Que nosotros tenemos que contemplar que la obra que se nos ha encargado es de Dios. Que yo no puedo ser tan osado de pensar que yo puedo comenzar, que yo no puedo comenzar una semana sin estar en la presencia de Dios, dando cuentas, contemplando su obra. Adán y Eva, su primer día fue este día. Y parece ser que Dios los pone en la expectación de todo lo maravilloso que ha creado, diciéndole, esto es mío, y la relación que ustedes tienen conmigo, porque Dios se presenta como Dios creador, soberano, todopoderoso, pero alguien que debe de ser adorado.
Esta clase tiene que ver mucho con el próximo curso, porque el curso es la liturgia en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver algunos aspectos pequeños de lo que importa frente al tema de la liturgia o la adoración en el Antiguo Testamento. Recuerden, ¿quién me recuerda qué es cultura? Para yo no tener que repetirlo. Costumbres, conocimientos de un lugar, de una población en general. Ok, no olvidemos, la cultura es definida como el conjunto de valores, creencias, costumbres, tradiciones y prácticas que caracterizan una sociedad o un grupo humano. Y Dios no dejó al azar su adoración. Dios no le puso al hombre, no dijo, yo lo he creado a la imagen conforme a la semejanza y creé cultura. La cultura de la familia, la cultura del matrimonio, la cultura de los valores morales de una sociedad. Dios no le dijo al hombre, constrúyelos. Dios le puso, Dios le puso sencillamente a que obedeciera. Y yo quiero llegar al corazón de ustedes con esta clase. ¿Por qué razón? Porque yo, Juan José Dávila, profesor del seminario MINS, pastor de una iglesia, debo comprender que soy un siervo inútil, que a mí no se me da una elección de cómo hacer un culto, cómo presentar mi adoración, porque es como Dios quiere y no como a nosotros nos parece. La seriedad de la clase de hoy es que su vida y mi vida es valiosa y es importante solo desde la perspectiva si nosotros realmente somos hijos de Dios y vivimos para el Señor. Porque de esa misma manera fue creado Adán y Eva. Siendo que la cultura nos debe diferenciar de todo el mundo. Nuestra cultura en nuestro hogar, cómo vivimos. Como les dije, yo quedé gratamente notificado hoy cuando se me informó que estaba yo, viendo que esta pareja que les digo está comenzando a leer seriamente la escritura, están viviendo para Dios. Porque ¿qué eso qué garantiza? Porque si ellos lo hacen como adultos, lo harán con sus hijos. Y si lo hacen con sus hijos, la siguiente generación está garantizada que va a amar y temer a Dios. Es así, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que considerar que la adoración es una actividad humana que es dinámica a lo largo del Antiguo Testamento. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar de esta manera, porque a veces nosotros pensamos y reducimos la adoración, en muchas iglesias lo reducen al tiempo de la alabanza. Y yo pregunto, ¿será que eso es así? ¿Será que nosotros tenemos que considerar que la adoración solamente es algo porque la palabra dinámica presupone unos sinónimos: diligencia, disposición, solicitud, afanosa, eficiente, cosa que a veces yo no veo en el pueblo de Dios hoy en día. Hoy en día muchos de nosotros no vemos eso. Todo lo contrario. La adoración es displicente, la adoración es miserable, en muchos casos irreverente, a veces es hasta sacrílega.
Y cuando digo sacrílega es porque se pisotea lo sagrado. Si hablamos hacia afuera, hay muchos cultos que parecen sinagoga de Satanás. Mencionan más a Satanás que a Cristo. Arenguean a Satanás más que a Cristo. Sus cánticos no tienen que ver con adoración, sino con sentimientos y emocionalidad de los hombres. Si venimos a nuestras iglesias bíblicas o reformadas, vemos la falta de respeto, la impuntualidad. Hemos olvidado lo que significa adorar. Y a lo largo del Antiguo Testamento se puede ver cómo fueron desarrollando las formas, usos con un mismo significado y propósito. El hombre es adorador y Dios debe ser adorado. Y desde la época patriarcal, pasando desde la caída, el gran quiebre, ¿sí? Con la ley mosaica hasta llegar a la madurez del pueblo bajo el reinado central, se puede apreciar el desarrollo que tuvo la adoración. ¿Es claro lo que estoy diciendo hasta aquí o hay algo que debe aclararse? No, pastor, hablando del tema patriarcal ahorita, pues todo está en contra, ¿no? Con lo del feminismo y estas cosas. Y lo que usted dice es cierto, nosotros no necesitamos ir a otras iglesias para ver cómo invocan más al diablo que a Dios. Ok. ¿Por qué yo quiero llamar su atención? Porque nosotros deberíamos estar entrenados y capacitados para adorar a Dios. La importancia y su significado de a quién yo me presento. Yo no sé si es muy dramático lo que yo veo, pero el pueblo de Dios debería expresar su amor, su gratitud, pedir su ayuda, su protección en momentos de necesidad. La adoración manifiesta mi relación con Dios y lo que yo creo de Dios. Voy a hacer un ejercicio, espero que me ayuden y miren, acá yo tengo, se supone, 10 conectados. Por lo menos si cada uno pudiera decir un aspecto del carácter de Dios. No es del carácter. ¿Quién Que se... es longánimo, Muy bien. verdadero. Longánimo, listo. Voy a traducir longaminidad. Es paciente. Listo. ¿Quién más? Misericordioso. Misericordioso. ¿Quién más? Santo. Muy bien. ¿Quién más? Soberano, soberano, Bondadoso. ¿Me repiten los dos Misericordioso. últimos? Bondadoso. Él es bueno. soberano, Soberano, bondadoso. ¿Quién más? Hay un carácter de Dios que se repite más veces que el amor, que la misericordia, que la gracia y que la fe. Ustedes saben cuál es y que es santo. La ira. Exacto. Justo. No, que Dios se aira. O sea, ¿qué pasa? Si yo creo en un Dios, como ustedes están diciendo, misericordioso, lleno de gracia, amor, bondadoso, justo, soberano, todopoderoso, también que es ira, que es fuego consumidor, deberíamos tener todo el temor y el temblor de ofenderle, porque de eso se trata la adoración.
Y es algo que yo quiero que nosotros hoy consideremos, mis amados hermanos, en nuestra clase y charlemos. Porque posiblemente nosotros tenemos el concepto de Dios acá en nuestra cabeza, pero no lo tenemos en el corazón. Si ustedes tuvieran jefes bravos y les dice mañana lo veo a las 8, les aseguro que no llegan a las 9, ni a las 8:01. Cuando uno tiene jefes bravos, uno llega media hora antes. Dios nos ha puesto una cita para adorarle a Él. ¿Qué significa adorar? En toda su expresión de la palabra es lo que yo les decía, darle gracias, suplicarle, orarle, presentarle nuestras ofrendas. Por lo menos en el caso de mi iglesia, yo he suplicado a los hermanos que es mejor presentar la ofrenda en dinero contante y sonante. ¿Por qué razón? Porque eso me implica sacar el dinero, traerlo y apartarlo y decir, esta es mi ofrenda. Es el lugar donde Dios me dice que yo estoy invirtiendo en el reino de Dios. Donde yo digo, es mi familia y con quien yo voy a resucitar. Y yo quiero que nosotros veamos en todo el Antiguo Testamento, a pesar que tenemos 3 épocas diferentes, la era patriarcal, la era del tabernáculo y la era del templo, pero es como Dios dispuso relacionarse y ser adorado, pero siempre puso autoridades representativas. Esto no es machismo ni feminismo, tiene que ver con otras verdades teológicas. El Señor dice a través del apóstol Pablo que primero creó al hombre y después a la mujer. Y que el hombre se le demanda que sea ese ejemplo, que tenga esta dignidad. No es porque sea mejor que la mujer y no es porque sea la mujer inferior al hombre tampoco, sino porque es el diseño de Dios. Y Dios puso autoridades en su pueblo para guiar y dirigir al pueblo a su presencia. Y acá en pantalla ustedes ven hacia donde estoy señalando la era patriarcal, la era del tabernáculo y la era del templo. Ahora, es diferente en el Nuevo Testamento, eso es verdad. ¿Por qué? Porque todo lo que anunciaba las ceremonias litúrgicas fueron cumplidas en la persona de Cristo, lo que quiere decir que la manera como se adoraba en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. ¿Es claro, mis amados hermanos, o hay alguna pregunta? Hello. No, señor. ¿No es claro? ¿Qué hay que aclarar, Jenicita? No, que no hay ninguna pregunta, pastor. Ok. Miren lo interesante, desde el libro de Génesis se manifiesta que nadie podía acercarse a Dios sin una ofrenda o un sacrificio. Y es muy interesante porque, ¿quién me saca la duda más o menos aproximadamente cuánto tiempo duró la era patriarcal? 2500 años aproximadamente. Aproximadamente unos 2500, 2600 o 2400 años,
esto se puede sacar, pero nosotros vemos que en las primeras páginas del Pentateuco, o sea, el Génesis, se puede ver cómo la adoración se manifiesta desde épocas tempranas como las ofrendas de Caín y de Abel, pasando por el altar construido por Noé y los diezmos de Abraham a Melquisedec. Pero siempre hay personas que están en eminencia. Cuando nosotros hablamos de los patriarcas, estamos hablando no solamente de Abraham, Isaac y José, sino estamos hablando de todos y cada uno de los hombres que Dios va a reconocer dentro de su palabra, que dice que nosotros descendemos o somos descendientes de. ¿Sí es claro? Siempre en las genealogías vemos una lista de nombres de varones. Ahora, esto no es en detrimento de la mujer, ni más faltaba. Lo único que está mencionándonos es que hay un linaje, que hay un padre que enseñó a su hijo, este hijo enseñó a su hijo y su hijo a su vez a su hijo y así a su hijo, desde Adán hasta Matusalén, y Matusalén es el hombre que vivió más años sobre la tierra hasta que vino el diluvio con Noé. Pero todos y cada uno de ellos, para acercarse a Dios, para agradecer, para pedir su dirección, ¿qué era lo primero que tenían que hacer? ¿Quién me ayuda? Hacer ofrendas de paz. Ok, hacer sacrificios, holocaustos. ¿Por qué yo les pregunto esto? Porque a veces nosotros nos atrevemos a hacer planes sin Dios. Nos atrevemos a hacer planes en nuestras fuerzas. Cuando lo que nosotros deberíamos primero, Señor, aquí estoy, vengo a adorarte, vengo a contemplar la obra que tú has hecho primero en mi corazón, la que tú estás haciendo en medio de mi familia. Y yo quisiera, por las misericordias de nuestro Dios, que tomemos con seriedad esto, porque eso es lo que nos muestra la era patriarcal. Para dirección, gratitud, arrepentimiento, siempre fue a través de un holocausto. Obviamente nosotros nos damos cuenta en toda la escritura que nos enseñan del Cordero de Dios y nos enseña del símbolo que apunta a Cristo. Pero fácilmente nosotros hoy en día olvidamos esto. Y en muchos casos nos convertimos en personas sacrílegas. Porque pisoteamos el único día que Dios apartó antes del pecado para él ser adorado, contemplado, loado, exclamado. ¿O no es así? La era patriarcal nos va enseñando que toda la vida se resumía en si Dios aceptaba y si era de agrado nuestra vida como seres humanos. Porque cuando Dios se agrada de nosotros, se agrada de nuestras acciones de adoración para Él. Yo no sé si no nos hemos dado cuenta que toda la vida de Abel y toda la vida de Caín se resume en el capítulo 3 de una manera hasta, yo no sé cómo decía, impactante. Caín y Abel presentaron ante Dios sus ofrendas. No nos dice el por qué, pero nos dice que Dios se agradó de uno y del otro no. A uno lo aceptó aprobado y al otro lo reprobó.
O sea que todo el propósito de la edad de Caín y de Abel se resume en un solo instante. Solo piensen que el próximo domingo serán evaluados delante de Dios por sus acciones. Básicamente es eso. Uno diría, qué injusto. Caín no habrá sido buen hijo, no habrá sido buen vecino, buen ciudadano, buen trabajador. ¿Cómo va a ser? O sea, toda su vida se resume a la presentación de una ofrenda. ¿Quién me ayuda? ¿Por qué? Porque era la cultura, pastor. O sea, era el propósito que Dios había organizado. Ok, excelente, presbítero. Es la cultura que Dios demanda de nosotros. Se lo pongo de este tamaño. Nosotros tenemos que considerar que todo lo que hemos hecho en esta semana, tendremos el próximo domingo que presentarlo delante de Dios y Dios se agradará o no de esto, porque esa es nuestra adoración. Venimos en el único sacrificio de Cristo, eso es verdad. Pero el creyente tiene que estar convencido que viene a presentar, ¿sí? Mi hermana Alice, aquí me está escuchando bien, yo estoy bien. Yo lo que deseo es que nosotros consideremos el propósito de nuestra vida tiene que ver con la adoración a Dios, de nuestra relación del trabajo, nuestra relación del matrimonio o soltería, o de ser padres, tener hijos, de nuestros propósitos de casarnos o de estar ennoviados. Tiene que ver con adorar a Dios. Señor, aquí está. Romanos 12 lo dice de esa manera, presentando vuestro sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es su culto racional. En el Antiguo Testamento Dios hace algo extraordinario, mis hermanos. Nos dice que el propósito de la vida de Caín y de Abel se resume al día de presentar las ofrendas o presentar su adoración. Recordemos que estos primeros 2500 años es una presentación individual, personal, colectiva, pero a través de un solo sacrificio. Noé, después de 150 días de estar en el arca, bajó e hizo una multitud de holocaustos, agradecido a Dios por su protección, edificando un altar. ¿Ustedes se imaginan? Yo quisiera que fueran, no ahora, sino apuntaran y buscaran en Génesis, cuando él baja, sí, y Noé edifica un altar para Dios. ¿Ustedes saben en qué capítulo está? En el capítulo 8 de Génesis. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció un holocausto. ¿Ustedes imaginan de todos los animales? Hemos olvidado que nuestro culto de adoración es para eso. A veces muchas iglesias hacen un culto para recaudar fondos, porque su énfasis es el diezmo. Para otros es el hacer milagros. Para otros es el reprender a Satanás. Pero ninguno de esos propósitos está en el Antiguo Testamento, la adoración. Abraham dio el diezmo del botín de guerra a Melquisedec. Jacob adoró a Dios en respuesta al sueño donde Dios se le reveló. Entonces nosotros tenemos que considerar algo que es muy importante. Estos 2500 años nos llama la atención a la adoración que es a Dios el que gobierna y controla todo. Nosotros somos sus vasallos. Su palabra dice, Él reina. Hay un representante y hay un pueblo que está llamado a adorar. Y cuando no lo hacemos, nos va mal.
recordemos que Dios estableció el cómo adorarle, dónde adorarle, qué día adorarle, y nosotros somos criaturas que no podemos altercar con Él. Desde el Génesis y antes del pecado, Él determinó que debíamos adorar cada 7 días. ¿Preguntas hasta aquí? Si los hermanos que ven en diferido la grabación pueden tomar el número de WhatsApp y luego presentar sus preguntas, sus aportes o sus disensiones o sus desacuerdos. Dios puso a Moisés cuando reunió a su asamblea para adorar. Esta es la era del tabernáculo. A partir de que Dios conforma una congregación, una asamblea santa, un pueblo, una nación diferente a todas las demás naciones, todo cambia. Todo cambia. Nosotros entendemos que desde Adán hasta Jacob hay vasallaje. Perdón que aquí tengo un error en la siguiente diapositiva, porque es de Jacob hasta nuestros días. ¿Qué significa la palabra vasallaje? Que aquel que adoramos no solamente es Dios, es Rey de Reyes, es Señor de Señores, soberano y gobierna sobre nosotros. Y Él hace como Él quiere, con quien quiere y donde quiere. Nos daremos cuenta de algo muy interesante, que la realidad de la adoración litúrgica es el conjunto de prácticas establecidas que regulan el culto. Como no estamos en un curso de liturgia, no vamos a hablar de esto, sino lo que nosotros tenemos que entender algo muy importante. Los holocaustos, los sacrificios, el que tengamos un sacerdocio y un servicio levítico hace que el tabernáculo sea totalmente diferente a la primera parte de la adoración de estos 2500 años, porque se preserva un linaje, una familia, una casta que adoraban a través de la representación de sus varones. Pero cuando surge la nación, el pueblo, la asamblea, la congregación de Dios en el Antiguo Testamento, Dios manda a edificar un tabernáculo según lo que la Biblia enseña. Es un santuario terrenal inspirado por Dios y ordenado para su construcción, donde el pueblo o los que pertenecen al reino de Dios están en la obligación de sostener, velar, cuidar y hacer todo lo que se demande. Y se demanda de ellos, escúchenme bien, mis amados hermanos, más del 10%. Es casi el 35% de toda la economía del pueblo en favor de la adoración de Dios. Porque Dios condena nuestro amor al dinero y una vida lejos del propósito del reino de Dios. Por eso Santiago en el Nuevo Testamento dice: ¿de qué vale ganar el mundo y perder nuestra alma? Porque muchas personas abandonan todo propósito del reino de Dios por fijarse en las metas de este mundo. Dios llama a una parte menor del pueblo para el servicio en el tabernáculo, como hoy en día solo se llaman a los pastores, presbíteros y diáconos a un servicio exclusivo. En el Antiguo Testamento se llaman sacerdotes y levitas de una misma familia, y nosotros hemos olvidado eso. Y solo nos hemos quedado simplemente como
lo del Antiguo Testamento. Éxodo 25 nos va a decir claramente que en el tabernáculo se presentarían todas nuestras ofrendas. Y aquellos que fueron puestos ahí, ellos reclaman su ofrenda. Este tabernáculo es manifestado con un propósito de mostrar el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo, pero también va a demarcar gravemente la separación de la presencia de Dios de todo aquello que esté impuro, de todo aquello que no esté justificado. El tabernáculo también era conocido como el tabernáculo de reunión, el lugar donde la congregación de Israel llevaba sus ofrendas, sacrificios, para presentarlos a Dios. Pero queridos hermanos, aunque generalmente era un cordero, un animal puro sin defecto, habían chivos, becerros, toros, pero todo esto estaba legislado dentro de la palabra de Dios, particularmente en Levíticos. Amados hermanos, Dios habita en medio de nosotros. Y la era del tabernáculo nos va a manifestar la gran importancia que tiene que ellos como nación lo reconozcan. El tabernáculo fue el método que Dios utilizó para enseñar a su pueblo Israel aspectos sobre el Mesías. Todo ese simbolismo que nos lleva a entender aspectos como el sacerdocio, el sacrificio del cordero, la ley de Dios y cómo toda persona que peca debe de morir o debe de presentar un método de reconciliación, de satisfacción de la ley. Dios determinó las razones del tabernáculo, sus dimensiones, tamaños, materiales, quiénes podían, quiénes no podían entrar, quiénes podían servir, quiénes no podían servir. Y todos fueron llamados a algo que es muy interesante, la obediencia. Si esto no queda claro para nosotros hoy, pues nosotros vamos a seguir manifestando rebeldía. Algunos símbolos que están revelados como el de Cristo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El tabernáculo manifestaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, así como un día Cristo va a estar realmente en medio de su pueblo realmente y por la eternidad. La encarnación simplemente fue un abrebocas, parte del plan, pero viene la plenitud del verdadero templo de Dios. La iglesia, Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El creyente, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. De las cosas venideras, Apocalipsis 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos será su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Sí, es verdad, hay una orden religiosa, unas ceremonias, unas fiestas, unas celebraciones, pero todo esto fue determinado por Dios. La cultura de la adoración fue determinada e impuesta por Dios, así como la del matrimonio, de la crianza de los hijos, de la soltería, de cada uno de los hogares.
Por eso ahora que viene el templo tenemos que encontrar una diferencia entre el tabernáculo y el templo. En primer lugar, el tabernáculo fue un santuario móvil de adoración. El templo será uno fijo y determinado, por lo cual fue construido por el pueblo mientras viajaba hacia la tierra prometida, mientras que el templo fue construido como un lugar permanente de adoración. Esto apunta a que Dios habitará en medio de su pueblo permanentemente. Es un pueblo que adora. Y cuando nosotros recordamos el templo, mis amados hermanos, hay una particularidad. En la era del templo es una réplica del tabernáculo, pero con una estructura fija. Pero esta estructura fija va a determinar la ciudad de Dios, Jerusalén, va a determinar la acción de Dios y el lugar donde se le adora, y va a determinar la presencia de aquellos que sirven y presiden en el reino de Dios. Primera de Reyes 8:27. Pero es verdad que Dios mora sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Salomón comienza el capítulo 8 con una oración, pero aquí hace una reflexión, que el templo que nosotros vimos construido por Salomón, posteriormente se va a construir otro templo por Zorobabel después de la destrucción, y después posteriormente por un Herodes, pero todos ellos están apuntando a la presencia de Dios en medio de su pueblo. Primera de Reyes 6:11-14 dice: Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieras en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardareis todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Mis amados hermanos, hay algo que es muy interesante de la adoración, y es Dios está interesado y nos creó y nos ha diseñado a nosotros para que en nuestras mentes y en nuestros corazones comprendamos que nuestra fe nos lleva a acciones prácticas por el reino de Dios, sobre todo en que le rindamos culto o liturgia a nuestro Dios. Gracias, presbítero Jairo, por decirnos que la conexión está bien. Muchas gracias. Dios y su templo. Nosotros tenemos que entender que el significado bíblico del templo se usa para hablar de un lugar donde las personas veneraban a Dios, donde estaba su presencia y donde se daba a conocer cuál era su voluntad. Era el lugar central de toda la vida religiosa de Israel, así como el tabernáculo y así como los lugares de holocausto en las otras eras. Recuerden, la era patriarcal, la era del tabernáculo, ahora tenemos la era del templo. Pero ¿qué significa esto? Que la importancia de nuestra economía, de nuestra vida, de nuestra virilidad, tenía que ver con el templo de Dios. ¿Es claro hasta aquí, mis amados hermanos? ¿Hay alguna pregunta? Los salmos abundan en referencias a él. Salmo 42:4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Cuál es la fiesta del pueblo de Dios? La adoración, el culto, la liturgia a nuestro Dios. Salmo 66:13. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Salmo 84:1-4, y estos hay muchos. Salmo 122:1, cántico gradual de David. Yo me alegraré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos.
Esto no era una pelea, esto era una decisión. Y hay algo muy interesante que yo he escuchado testimonio de personas que van hoy en día, 2023, en estos tiempos, a visitar el Muro de los Lamentos en Palestina. Y hay jóvenes de 13, 14, 15 años leyendo la palabra, el Antiguo Testamento, de una manera extraordinaria, orando a Dios 1, 2, 3 horas. Y ¿saben qué es lo que yo me impacta? ¿Cómo estas personas lo hacen sin Cristo? Porque el que está haciendo eso lo hace sin Cristo porque no se da cuenta el cumplimiento de lo que significó el templo y Jerusalén en su momento histórico. Porque hoy Cristo nos ha abierto el acceso a la presencia de Dios. Pero hoy muchos vienen a la iglesia, y no estoy hablando de los jóvenes, estoy hablando de muchos niños, de muchos que se llaman a sí mismos creyentes. No solamente vienen con una mala actitud o mal vestidos, sino no son capaces de cantar, de orar, tienen dañado su emocionador y no han entendido que llegan a la casa de Dios. Salmo 122:9 dice, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Salmo 132:5 dice, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. El templo era un objeto de aspiración religiosa, y cuando digo aspiración religiosa es un lugar donde yo propongo mis votos, propongo mis súplicas, propongo mis gratitudes. Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oh, mis amados hermanos, es que Dios llamó a los salvos a una configuración de adoración. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento entendía que en el templo Dios manifestaba su presencia, especialmente por medio de la nube de gloria. El atrio delante del templo estaban dos objetos íntimamente relacionados con el culto del templo: el altar del holocausto, que era el central del servicio de los sacrificios, estaba hecho de bronce. Mis amados hermanos, hoy nosotros no requerimos del templo, porque nosotros somos el templo de Dios. Y no requerimos de todos los objetos, ni que estaban en el tabernáculo, ni que estaban en el templo, porque ya Cristo los cumplió. Una persona que no ha nacido de nuevo no entiende la importancia de esto. El profeta Ezequiel avisó en su libro y dijo que un pueblo idólatra sería castigado retirando a Jerusalén la presencia de Dios, de tal manera que los gentiles iban a entrar y iban a destruir el templo. El no tener templo, el no poder congregarnos, el no poder presentar nuestras ofrendas, nuestros sacrificios, está visto en la escritura, en el Antiguo Testamento, como castigo. La adoración en el Antiguo Testamento era a través de ritos hechos por los sacerdotes y levitas en el templo, relacionado sí con el sacrificio eterno, pero estaba determinado por Dios. Para la muestra, Números 8:3. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová: 2 corderos sin tacha de 1 año. Cada día será el holocausto continuo. Y Éxodo 29:42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones en la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Lo que quiere decir es que Dios nos habla en medio de su templo. Y la única manera que hoy, 2023, tenemos un templo es cuando los creyentes todos nos reunimos. Por eso todos los proyectos, todas las motivaciones, todo lo que deseamos debemos ponerlo en las manos de nuestro Dios,
a través de nuestra reunión congregacional. Así comenzó la historia de la creación en Génesis capítulo 2. Así continuó y ha continuado siempre. En la Biblia, el significado de la palabra templo siempre ha tenido un simbolismo espiritual con relación al cuerpo. Al igual que el tabernáculo, el templo de Salomón fue un lugar consagrado para la adoración de Dios Todopoderoso. De esta manera, Dios desea también que seamos un templo santo para Él. Acá tenemos algunas citas bíblicas que ustedes, si quieren, pueden tomar para poder ustedes investigar, porque se refieren de esta misma manera. El cuerpo humano de Cristo es templo. En Juan 2, 19 al 22, si no me equivoco, él anuncia que este templo sería destruido. Él refiriéndose a su cuerpo, pero también refiriéndose a la presencia de Dios en medio de nosotros. También el templo hace una referencia a la iglesia local, 1 Corintios 3, 16, 17. A la iglesia universal en la eternidad también. Y a nosotros, cada uno de nosotros como templo del Espíritu Santo en 1 Corintios 6, 19 al 20. Queridos hermanos, parte de la cultura del reino es la adoración. El compromiso, la consagración de cada uno de nosotros. Fíjense que hoy en día no vamos a construir un templo a la manera de Salomón. La historia narra que para la construcción del templo de Salomón fueron reclutados 30,000 trabajadores de Israel. Está en Primera de Reyes 5:13. Iban en turnos de 10,000 cada mes para cortar madera al Líbano. Primera de Reyes 5:6. Yo pudiera seguir así con muchos detalles que hay en la construcción del templo. Uno de los detalles que me llamó la atención es que no se usaron martillos ni herramientas que pudieran producir ruidos, ya que las piedras se labraban en las canteras a muchos kilómetros de distancia y luego se traía. Hoy, yo no sé qué justifica que el templo de Dios no se reúna. No sé qué significa que muchos de los que vienen a adorar no canten, no oren, no se den cuenta que el tiempo que estamos congregados es para adorar, no es para hacer visita, no es para ir al baño, no es para dedicarnos a otras cosas. Hoy tenemos que considerar 1 de Reyes 8, 22 y 25. Después de que el templo fue terminado, Salomón se pone delante del altar de Jehová en presencia de todos, de toda la congregación de Israel, de toda la iglesia de Israel, pudiera leerse de esa manera, y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay un Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a su siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Dios le habló a David diciendo: tú no me construirás templo, tu hijo me construirá templo, el templo que sustituiría al tabernáculo, porque ellos nunca más irían errantes. ¿Por qué? Porque habían llegado a la tierra prometida. Lamentablemente, si uno no anda en los caminos de Dios y no anda como Dios dice, viene la disciplina, viene el castigo y la presencia de Dios es quitada. Queridos hermanos, yo les quiero desafiar a algo práctico como pastor. Esta es la cultura en el Antiguo Testamento. Dios determinó la adoración, una relación con Él, que nuestra vida es significativa solo si nos proponemos adorar. Entonces le digo, si estás buscando trabajo, busca trabajo para honrar y glorificar a Dios, para asistir a tu iglesia, para servir en tu iglesia.
Si estás estudiando, honra a Dios, sea agradecido. Si te vas a casar o ya te has casado, que tu matrimonio sea para la gloria de Dios y no cuna de Satanás y de los pecados. Si tienes hijos, críalos para Dios. Este domingo y este sábado estaba en otra iglesia y yo les decía, ¿cómo es posible tener hijos que quieren alcanzar el éxito en el mundo a costa de sus propias almas? Prefieren dedicar el domingo a trabajos, a compromisos seculares, académicos, que adorar al Dios que les dio los dones, los talentos, las oportunidades. Mis hermanos, todo el Antiguo Testamento nos dice que Dios puso al hombre para que se relacionara y para que le adorara con nuestra economía, con todas las cosas. Una pequeña conclusión. La alabanza o adoración en el Antiguo Testamento no se hace énfasis en la danza, ni en los aplausos, ni en los ritmos, sino en el corazón libre de pecado, en la actitud interna de respeto y la obediencia, y en la expresión de la adoración con propósito. Así, cuando adoremos a Dios, debemos hacerlo con sinceridad y en santidad. Debemos adorarlo como un solo pueblo, con respeto y en armonía. Debemos hacerlo en obediencia para exaltar, honrar y reverenciar el nombre de Dios. Porque fuimos diseñados para vivir la cultura del reino y es una relación con Dios y en adoración. ¿Tienen preguntas, mis hermanos? Terminé mi presentación. Aportes, conclusiones, algo que no quedó claro. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Alguna pregunta, mis queridos hermanos? ¿Algún aporte? Bueno, entonces nos despedimos en oración. ¿Alguien que quiera orar? No, pastor. Muy bien, Jenicita. Señor Dios Padre Todopoderoso, gracias Señor por esta clase, gracias Señor por que Señor cada día podemos aprender más de tu palabra, gracias Señor por el pastor, por su clase, Señor, porque a través de él podemos aprender más sobre ti, Padre Santo, gracias por los hermanos que se conectan, Señor, tú eres bueno, Santo, Señor, te pedimos que nos cuides y nos protejas y permitas que podamos asistir el domingo a la iglesia para adorar también, Señor, compartir con los hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias, pastor. Hasta luego. Bendiciones para todos, Dios los guarde. Muy bien, Carlitos, gracias.